Estimadas familias, me ha llegado el momento de decir adiós. Bueno, este año voy a cumplir 66 años y por tanto pues me ha tocado la hora de jubilarme. Ya pues aproximadamente fue el 10 de enero del 2017 cuando oficialmente empecé a trabajar como director de Charopena y Castola. Y este 9 de enero pues es el último día en que he trabajado como director de Castola. Por tanto, han sido 6 años ¿qué os puedo decir? Han sido 6 años muy intensos, en los cuales, bueno, pues la propia marcha de Castola pues ya genera mucho trabajo y mucha dinámica. En todo esto, pues Castola ha ido creciendo. Se ha concretado ya el desdoble de BH y entonces en estos momentos pues tenemos un número de alumnos y de profesorado y de trabajadores bueno, pues bastante amplio en Castola, y ya el día a día de ello ya lleva bastante carga de por sí. Pero además en todos estos años hemos tenido también la aventura de la pandemia. La pandemia con todo lo que fue la organización de burbujas, los protocolos, las inseguridades del comienzo, los miedos, las ansiedades, en fin, los termómetros que había que tomar la temperatura a todos, en fin, todas estas películas que ahora casi nos suenan antiguas, pero que no fueron hace tanto. Pero han sido 2 años que la pandemia nos ha condicionado mucho. Pero de esta trayectoria de los 6 años no me quisiera quedar con el recuerdo de la pandemia como lo más relevante de todo este periodo. Pues en todo este periodo yo señalaré como 2 líneas principales en las cuales he intentado aportar lo más que he podido, digamos, a Castola. Uno en el sentido de la mejora de espacios, servicios, etcétera, etcétera, y otro en el ámbito fundamentalmente más pedagógico o de proyecto educativo, ¿no? En el ámbito de las obras y servicios pues hay bastantes cosas que se han ido mejorando poco a poco con respecto a lo que había, ¿no? Por un lado, pues la propia fachada de Castola pues se ha hecho mucho más colorida. Por otro lado, pues el jantoki pues se ha hecho nuevo, el jantoki con la cocina incluida. Eso ha supuesto una mejora de la calidad bastante significativa en todo lo que es el servicio de jantoki. Después, pues en lo que es el edificio nuevo, todo lo que era la segunda planta pues se hizo nueva, y allí pues se desdoblaron las aulas de segundo ciclo y tercer ciclo actualmente de primaria. Se han hecho más cosas en el primer ciclo de primaria también. Después de bastante tiempo se consiguió al final pues colocar el aire acondicionado en todas las aulas, cosa que, como sabéis los que habéis pasado por allí, pues en verano, cuando hace días de mucho calor, esas aulas se convierten en auténticos invernaderos y pues era una obra que había que hacerla. La sensación con la que me voy en cuanto a las cosas hechas es un poco una sensación de, por un lado, de conciencia tranquila. Hemos hecho todo lo que he intentado hacer, todo lo que he podido. Por otro lado, con la sensación de que me llevo la bolsa con demasiados proyectos pendientes, de muchas cosas que me hubiera gustado poder hacer o poder hacerlas más rápido, haber desarrollado, pero bueno, pues que la vida y las circunstancias han hecho pues que las cosas hayan sido posibles hasta donde han sido. En el ámbito pedagógico también se han dado pasos significativos importantes. Por un lado, todo lo que se trabajó con el claustro de profesores en estos años pues definió lo que es el perfil de salida del alumnado de Charopena, algo que ahora con la nueva ley, con la LOMLOE y todo eso pues se pone como obligatorio. Nosotros ya lo pusimos en marcha en su momento. Alrededor de eso se ha intentado implementar, digamos, el nuevo proyecto educativo y lo que es el proyecto pedagógico de Castola, con todo lo que significa, digamos, de poner en marcha la evaluación continua, el trabajo, la enseñanza por competencias, etcétera, etcétera. Todos esos mecanismos están en marcha y espero que se vayan consolidando, digamos, con el tiempo, porque van a suponer una mejora en la calidad educativa del centro.
También dentro de lo que son los proyectos, pues se han puesto en marcha el proyecto del Plan Especial de Lectura, el cual está en marcha y considero que es un proyecto importante. Se está trabajando todo lo que es el proyecto 2030 del desarrollo sostenible. Se continúa trabajando con el proyecto Kiva para la prevención del bullying en la Ikastola y se está trabajando con el proyecto Erasmus. Este es un proyecto que, bueno, pues se han puesto en marcha, se está trabajando en él, se ha conseguido la certificación como centro Erasmus, como sabéis, pero que es una cosa que creo que es importante que la valoréis, porque hay muy pocos centros en Euskal Herria que la han conseguido, y aparte de conseguirlo, las expectativas que hay hasta 2027 son importantes. Entonces yo creo que, bueno, en ese sentido también se han dado una serie de pasos significativos y que espero que con el tiempo se vayan consolidando. Como sabéis, ya hay una nueva directora de Ikastola, es Guruzne Ezkurra, que en estos últimos años ha sido mi compañera de trabajo, jefa de estudio, responsable del proyecto Erasmus y bueno, pues ella le dará continuidad a lo que y le dará su propio sello y su estilo al proyecto de Itxaropena Ikastola. En estos próximos días todavía me veréis por la Ikastola porque como mínimo hasta Semana Santa estaré trabajando aquí básicamente para terminar, acabar una serie de proyectos que están en marcha pero que todavía pues ha faltado tiempo, digamos, de rematarlos y por otro lado, sobre todo, para ayudarle a Guruzne como directora, pues con todo lo que ha sido mi experiencia, pues apoyarle todo lo que pueda, para que coja ella su propia marcha lo mejor posible en la Ikastola. Nada más, simplemente agradeceros enormemente la confianza que tuvisteis en mí para nombrarme, para elegirme como director de Ikastola. Agradezco esa confianza y espero sinceramente que la sensación que os quede por haberme elegido no sea la de que no ha merecido la pena. Para mí personalmente sí ha merecido la pena, he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Aquellos en que en algún momento he podido ofender, pues lo siento mucho y les pido perdón si es que así ha sido. Y para todos los demás, pues que os vaya la vida bonito y que hasta que nos encontremos la próxima vez. Agur.